Bueno, hola a todos, buenas tardes, ya empezamos a grabar, ya teníamos un ratito platicando, pero ya empezamos a grabar la sesión de hoy. Y hoy vamos a platicar de una manera general del desarrollo histórico del judaísmo. Vamos a hablar de hebreos, israelitas, judíos, ¿qué son? ¿Es lo mismo? Entonces, seguimos poniendo de alguna manera el rompecabezas de los cimientos de lo que vamos a aprender en las sesiones más adelante. Vamos a ver de una manera muy general. Seguimos conociendo cómo se desarrolla el judaísmo, cómo fue formándose, especialmente conocer un poquito más a futuro acerca de lo que es el judaísmo netzarita, aquel judaísmo que cree en Jesús como Mesías. ¿Por qué es importante? Es importante conocer su historia, es importante conocer su legado, es importante identificarnos con esa expresión del judaísmo, lograr diferenciarlos, el judaísmo que cree en Mesías con el judaísmo que no cree en la actualidad en Mesías y entender de qué se nutren, cuáles son sus bases, cuáles son sus fundamentos, de qué fuentes se nutre este tipo de judaísmo. ¿Y por qué estamos hablando de judaísmo? Bueno, porque toda la historia ha sido a través de judaísmo. Ya platicábamos la vez anterior que todo el libro que nosotros leemos, que llamamos Biblia, fue escrito por judíos, fue escrito en la lengua de los judíos, fue escrito por judíos, Jesús fue judío, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante de alguna manera conocer cuál es el desarrollo histórico del mismo. Y vamos a tratar de contestar algunas preguntas, como ¿qué es el judaísmo? ¿Qué es? ¿Cómo se formó? ¿Cuáles fueron las escuelas que hubo en la antigüedad? ¿Qué es el judaísmo conocido como el judaísmo del segundo templo? Porque el judaísmo del segundo templo es uno de los periodos históricos más relevantes para el judaísmo en general. ¿Sí? Hay que platicar sobre la destrucción del templo, hay que platicar sobre el exilio del pueblo de Israel, hay que platicar sobre las múltiples comunidades judías que empezaron a desarrollarse en el exilio a nivel mundial. Hay que platicar del judaísmo netzarita, cómo se forma. Hay dos ramas iniciales que formaron este judaísmo netzarita, viniendo desde el tiempo de Jesús y de sus seguidores, cómo una rama de ella se pierde, cómo la otra se asimila con muchas culturas y cómo Hashem, cómo Dios mantuvo un remanente dentro de este judaísmo y cómo logra resurgir este movimiento. Porque como muchos de ustedes sabrán, se ha dicho por muchos años que el judío no cree en Jesús, que el judío no cree en un Mesías, y se ha hecho una gran separación entre el judaísmo y lo que se llama cristianismo, llámese cristianismo protestante, cristianismo católico, cristianismo romano, pero se ha hecho una división muy grande. Entonces hay que ver en qué punto se dividió. Y como nos estamos dando cuenta, también alrededor del mundo estamos viendo que hay un resurgir de un movimiento de judíos que están creyendo y que están regresando al Mesías. Hay muchísima información que de alguna manera va a ayudar a cimentar nuestra fe. En estas imágenes que les pongo aquí en la pantalla, hay tres etapas muy importantes del pueblo de Israel. Son etapas que fueron llevando al pueblo a ir desarrollando su identidad hasta el día de hoy. Ahora, vamos a poner aquí adelante las etapas un poquito más definidas. ¿Sí? Okay. Voy a regresar porque había un poquito de error. Vamos a poner aquí las etapas un poquito más definidas. Como ustedes pueden ver, tenemos en la primera imagen a los hebreos, el desarrollo de los hebreos. Tenemos la siguiente imagen, los israelitas, y tenemos la siguiente imagen que nos habla de los judíos. ¿Okay? Ahora, los hebreos, ¿cuál es la etapa que comprende el gentilicio de hebreos? Comprende desde el patriarca Abraham hasta que Jacob recibe el cambio de nombre. Esto puede ser muy sencillo a lo mejor para algunas personas, pero es importante que lo tengamos presente
porque estos tiempos marcan eventos especiales a través de la historia. Comprende desde Abraham, desde el patriarca Abraham, hasta que Jacob recibe el cambio de nombre. Desde el momento en que Abraham tuvo una revelación celestial y fue llamado, hasta el momento que Jacob tuvo otra revelación celestial y recibe su cambio de nombre. En esta etapa toma relevancia el término hebreo. Ahora, el término israelita, ¿cómo surge? ¿Cuándo surge? Cuando surge el término israelita, el pueblo comienza a tomar una nueva identidad. Y básicamente comienza desde la salida de Egipto hasta la división del reino de Israel en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y los judíos, el término judío, ¿cuándo empieza a tomar relevancia en cuanto a la identidad del pueblo? El término israelita empieza a perder fuerza poco a poco, se sigue utilizando, pero con menos fuerza. Y el término judío empieza a tomar fuerza, sobre todo para la etapa del exilio babilónico hasta nuestros días. ¿Okay? Cuando ustedes ven, por ejemplo, en la escritura, cuando nuestro maestro Yeshua, nuestro Mesías, se encontró con Natanael, según nos cuentan los evangelios en el libro de Juan, Yeshua dijo sobre Natanael, he aquí, cito, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Ahora, fíjate el término que usa Yeshua. Yeshua utiliza el término israelita en una etapa en que el término judío era el que se utilizaba más. Cada una de las etapas viene a marcar algo importante en el desarrollo del pueblo. Hebreos. Vamos a platicar un poquito de los hebreos o del término hebreo. Hebreo es Ivrim. Voy a poner aquí en el chat. Ivrim es hebreos. Y los hebreos eran un antiguo, o eran un antiguo pueblo semita. Ahora, ¿qué significa pueblo semita? Probablemente muchos de nosotros hemos escuchado en el mundo acerca del antisemitismo, que es el estar en contra del pueblo de Israel. Pero, ¿qué significa realmente semita? ¿De dónde viene la palabra semita? ¿A quién más abarca el término semita? Semita viene de Sem. Semita viene de uno de los hijos del patriarca Noé, o de Noé. Sem, uno de los hijos de Noé, si ustedes recuerdan, la Biblia nos habla de que al arca entraron Noé y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Y de estos tres hijos vienen las tres grandes ramas que conocemos en la humanidad. Cam, por una parte, es conocido como el padre de los africanos. Cam, de él descienden los africanos, incluyendo Egipto. Todos los africanos son descendientes de Cam. Jafet se le conoce como el padre de los europeos. Y Sem, el padre de los pueblos semitas, que son los pueblos que habitan en el Medio Oriente. Ahora, este hijo de Noé, o Sem, y este término de semita incluye a Israel, pero también incluye a los primos de Israel, que son los árabes. Entonces, los hebreos es un pueblo que viene de Sem, el hijo de Noé, por eso se conoce como un pueblo semita. Y es importante destacar que los hebreos constituyen el grupo monoteísta inicial. Si en algo podemos destacar al pueblo hebreo en esa época es el monoteísmo, la creencia en un solo Dios. Y esto era muy extraño en las épocas antiguas. En la antigüedad los pueblos eran politeístas, tenían y adoraban muchos dioses, llámense dioses, todo lo que se encontraban lo agarraban como Dios. El sol era Dios, la luna era Dios, el mar era Dios, el agua era Dios, la lluvia era Dios. Por eso vemos que existen en la mitología tantos dioses griegos, tantos dioses romanos, era una infinidad de dioses. Cualquier cosa que parecía un evento extraño era considerado como un dios en la antigüedad. Sin embargo,
los hebreos llamaron la atención porque solamente empezaron a creer en un Dios. El pueblo hebreo se caracteriza por haber iniciado el monoteísmo. Y este pueblo hebreo que inició el monoteísmo es descendiente de los patriarcas postdiluvianos, Abraham, Isaac y Jacob. En la historia, Abraham es considerado como el primer hebreo. Ahora, ¿qué significa la palabra hebreo? Perdón. La palabra hebreo significa el que cruza, el que atraviesa, el que cruza la frontera, el que pasa el río. ¿Sí? Como sabemos, Abraham decidió dejar su tierra natal. Abraham decidió dejar Caldea, Ur de los Caldeos, salió de su tierra, atravesó al otro lado el río Éufrates en contra de la corriente, en contra de lo que todos estaban haciendo. En la antigüedad, en la época del padre Abraham, Mesopotamia era la civilización. Mesopotamia era todo, era el centro de todo. Ahora, Mesopotamia es lo que en la actualidad es considerado el país de Irak. Mesopotamia en la actualidad es donde se encuentra el país de Irak, que es donde fue colocado en su momento el jardín del Edén, es donde inicia la civilización y es donde va a terminar la civilización. ¿Sí? Ahora, las ciudades antiguas más importantes estaban en la zona de la Mesopotamia. En la gran Mesopotamia se encontraba la ciudad de Babel. ¿Se acuerdan de la ciudad de Babel? Construida por Nimrod. Y ahí se encontraba una de las ciudades importantes, que era Ur de los Caldeos. Ahora, déjenme hacer un paréntesis, porque ahorita a lo mejor se puede malinterpretar donde dije que va a terminar la civilización. A lo que voy es que ese es un lugar estratégico para la venida del Mesías. ¿Sí? Irak. No me refiero a que la civilización se va a exterminar en ese lugar como tal, pero Irak en la actualidad, proféticamente hay que estar pendientes de lo que sucede en Irak. Es muy importante la nación de Irak, tanto como lo es Israel, obviamente, pero la nación de Irak para la cuestión profética y para la esperanza de la venida del Mesías y del inicio de la era mesiánica o de lo que nosotros conocemos como el milenio. ¿Ok? Entonces, vuelvo, cierro el paréntesis. La gente quería ir a Mesopotamia, la gente iba para Mesopotamia, era donde la civilización se estaba levantando, era donde existía el comercio, era donde estaban las grandes ciudades. Abraham, en contra de la corriente, decide dejar esta tierra, por cuanto recibió un llamamiento de Hashem. En Génesis 12, cuando Dios le dice, deja tu tierra y la casa de tu padre y ve a la tierra que yo te mostraré, yo haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan y por ti serán benditos todos los pueblos de la tierra. Si ustedes recuerdan, Dios le da esta promesa a Abraham y Abraham decide salirse de Mesopotamia. Abraham decide salirse de la gran civilización. Por eso es que fue llamado el hebreo, porque se atreve a dejar su tierra natal e ir hacia una tierra desconocida. Cruza el río Éufrates. Haz de cuenta que estamos hablando del, no sé, del río Éufrates. Vamos a poner un ejemplo un poquito más cercano a nosotros. Cruza el río Bravo. Abraham estaba en Estados Unidos. Todos los de aquí se quieren ir a Estados Unidos y cruzan el río Bravo y de repente van todos para allá y ven un hombre con su familia de regreso cruzando el río hacia México y le dicen, ¡hey! ¿Para dónde vas? Ah, es que yo estoy cruzando para irme para allá. Espérame, pero ¿qué haces tú yendo para allá si todos queremos ir hacia el otro lado? Allá es donde está la civilización, allá es donde está el comercio, allá es donde está la prosperidad, allá es donde están las naciones, allá es donde está lo importante, allá es donde podemos vivir mejor y tú vas hacia el otro lado. ¿Sí? Entonces, eso llama la atención y empiezan a llamarlo el hebreo. Y este término hebreo toma connotación y toma relevancia desde los días de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y ellos fueron vistos como los hebreos. Ahora, ya con esto entendemos de manera muy general, de manera como fundamento que estamos poniendo, cómo se desarrolla el concepto de hebreo y qué etapa histórica es en la que este término toma relevancia, desde el llamado de Abraham hasta que Jacob recibe el cambio de nombre. ¿Ok? Ahora, de manera general,
Vamos a hablar sobre los israelitas. ¿Cuándo empieza a cambiar el término aquí? Bueno, cuando se le cambia el nombre a Jacob. Cuando a Jacob se le cambia el nombre y se le da el nombre de Israel. Es entonces que sus descendientes empezaron a ser llamados los hijos de Israel. Mira, ahí vienen los hijos de Israel, y mira los nietos de Israel, y mira, crecieron tanto que empezó a cambiarse el nombre y todos los descendientes se empezaron a llamar los hijos de Israel. ¿Sí? De aquí se vino a establecer el término israelita. Ahora, es importante aquí dejar algo en claro. No confundir el término israelita con el término israelí. Son dos cosas diferentes. Israelí se refiere a todo el que nace en Israel. Todo el que nace en Israel tiene la nacionalidad israelí. De tal manera que hay árabes israelíes, cristianos israelíes, ateos israelíes, porque nacieron en Israel. Tienen la nacionalidad israelí. Israelita es el gentilicio que corresponde a los habitantes del antiguo reino de Israel. Según la tradición, un israelita es todo descendiente de alguno de los 12 hijos del patriarca Jacob. De ahí para abajo, todo descendiente de alguno de los 12 hijos del patriarca Jacob es israelita. ¿Quién es un israelí? Cualquier persona que en nuestro tiempo actual y desde años atrás nace en el Estado de Israel sin importar su ascendencia, sin importar su religión. ¿Quién es un israelita? Es el gentilicio que se les da a los antiguos habitantes de Israel. Son los descendientes del patriarca Jacob, son quienes habitaron Canaán, son quienes habitaron Israel, es decir, el territorio donde se establecieron los hijos de Jacob, e incluye a los monarcas del reino de Israel, tanto unido como cuando se separó del reino de Judá. ¿Ok? Israelita. Aunque se empezaron a conocer a los hijos y a los descendientes de Jacob como los hijos de Israel, el término israelita realmente empezó a tomar relevancia desde la salida de Egipto. Entonces tenemos Jacob, Israel, las tribus, los 12, José vendido, se va a Egipto, duran cientos de años en Egipto, salen de Egipto y ahí es donde empieza a tomar verdaderamente relevancia el término israelita. ¿Okay? Ahora, el término israelita logra mantenerse hasta el momento en que el reino de la casa de Israel del norte desaparece. Si ustedes recuerdan, había un... Voy a ponerles aquí un dibujo muy rápido. A ver si puedo... ¿Dónde quedó? A ver si lo encuentro. Y a ver si lo puedo compartir. De alguna manera no me deja compartir. Les iba a compartir una fotografía del reino dividido. Bueno, voy a perder tiempo, pero les iba a poner una fotografía del reino dividido. Voy a regresar a lo que estaba compartiendo, ¿no? Ah, mírame, aquí me apareció. A ver si puedo compartir esta fotito. No es la que yo quería porque está muy pequeña, pero sí se alcanza a ver, ¿verdad? Se ve toda la página, creo, del reino de Israel y de Judá. Así es como se dividió el reino. ¿Sí? Así es como quedó dividido. La parte azul es el reino de Israel y la parte amarilla es el reino de Judá. El reino de Judá estuvo formado por dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y las 10 tribus restantes estaban en el reino de Israel. Por eso cuando nosotros vemos en el libro de los Reyes,
se habla y hace una separación de el rey de Israel, el rey de Judá. Y el reino de Israel tenía como capital a Samaria y el reino de Judá tenía como capital a Jerusalén. Y aquí sucede un evento muy importante para la cuestión histórica, que lo vamos a ver después. Pero se empiezan a pelear tanto entre los reinos que la Torá establecía que el pueblo, todo el pueblo, tenía que ir al templo 3 veces por año para festejar las fiestas. Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Y era tanto el pleito que tenían entre el reino de Israel que el reino de Judá, que el rey de Israel prohibió a los del norte cruzar hacia Judá al sur. Y si ustedes recuerdan, el templo estaba en Judá, en Jerusalén. No había templo en Israel. Entonces, ¿qué hicieron? Ahí sucede un evento muy importante que lo vamos a ver más a futuro, porque eso ya es meternos un poquito más profundo a lo que estamos viendo. Entonces, vamos a regresar a lo que estaba compartiendo. Me quedé aquí con los israelitas. Ah, perdón, aquí me equivoqué, mandé algo de mutear, no me hagan caso. Ok, terminamos con los israelitas. Y ahora brincamos. Entonces, para terminar nomás con los israelitas, ese nombre de alguna manera o el término toma relevancia desde la salida de Egipto, se mantiene hasta que la casa de Israel, todo lo que vimos en azul, frum, desaparece. ¿Cuándo desaparece? En el exilio, cuando son llevados cautivos por los asirios. ¿Okay? Entonces, brincamos al tercer término, que son los judíos. ¿Qué son los judíos? ¿Y cuándo empieza a tomar importancia este término? Este término empieza a surgir con los habitantes del reino del sur. Como vimos ahorita, azul el norte, amarillo el sur, Judá abajo, Israel arriba. Cuando Israel desaparece, solamente queda el reino del sur. Y el reino del sur se conoce como la casa de Judá, el reino de Judá, el reino del sur, y es donde se encuentra el verdadero linaje real establecido por la Torá, en donde decía que tenía que ser un descendiente de David el que iba a seguir reinando sobre la casa de Israel. Entonces, este término empieza a surgir en los habitantes del reino del sur, que estaba formada por 2 tribus, Judá y Benjamín. Todos los habitantes de la casa de Judá son vistos como judíos. Todos, invariablemente que fueran de la tribu de Benjamín. No se les conocía como benjamitas, se les conocía como judíos. Y uno de los ejemplos más claros que tenemos de que esto era así, lo tenemos en el Nuevo Testamento o Código Real, cuando el apóstol Pablo o Rabino Saúl hace la declaración de quién es él. No sé si ustedes se acuerdan de esa frase tan característica de cuando él da su biografía y dice, yo soy judío de judíos, circuncidado al 8º día, fariseo por ley, y dice de la tribu de Benjamín. Él era benjamita, pero no se presenta como benjamita, se presenta él mismo como judío, porque todos en ese reino adquirieron el gentilicio de judíos y eran vistos como judíos. Ahora, hubo algunos de las tribus del norte que lograron escapar y migrar hacia el sur, que también se mezclaron y también fueron llamados judíos. Entonces, ahora, ya vimos cuándo se empezó a surgir y cuándo se empezó a llamar el término de judío. ¿Cuándo comienza a tomar mayor fuerza el término de judío? Durante el exilio babilónico. A lo mejor estoy hablando, a lo mejor me estoy, no sé, yendo como que muy rápido en la cuestión. Creo que la mayoría saben de lo que han sido los exilios del pueblo de Israel. El primer exilio del pueblo que fue causado por los asirios en el año 700 y cacho antes de Cristo, y en el 500 y cachito, 200 años más o menos después, se da
el exilio babilónico causado por Nabucodonosor. Y ahí es donde comienza a tener mayor fuerza, ¿sí?, el término judío. Los judíos, que son los habitantes del reino de Judá, y todos aquellos hebreos que regresaron del exilio babilónico junto con sus descendientes, fueron llamados judíos. A partir de entonces, y dado que no se conocen sobrevivientes de los israelitas del norte, los que habían sido exiliados a Nínive, el pueblo de Israel, lo que quedó, es también ahora conocido como pueblo judío. Para términos religiosos, judíos son también aquellos que practican el judaísmo. Pero con todo, ser judío no es únicamente pertenecer a la religión judía o llevar a cabo las observancias, los rituales o las liturgias del judaísmo. Desde el siglo XIX en adelante, existen además judíos seculares, judíos laicos, judíos escépticos, judíos agnósticos y hasta judíos ateos. ¿Sí? Entonces, esto es importante que lo tengamos en mente y lo conozcamos. El término judío es un término que comienza a dársele a los habitantes del reino de Judá. Cuando el reino del norte desaparece, entonces el término judío comienza a representar a todo Israel, porque es la única casa que queda. El resto desapareció. Todo ese resto, todas esas 10 tribus que desaparecieron, que no se volvió a conocer nunca más de ellas, se conocen como las ovejas perdidas de la casa de Israel, a las cuales Jesús hace referencia que vino a buscar aquí en la tierra, que su mandato era venir a buscar. Yo vine a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esas ovejas son a las que él se refiere, ¿sí? Entonces, en la Biblia, ¿cuándo fue la primera vez que se utilizó el término judío? Les comento que ese término empezó a tomar relevancia en el exilio babilónico. Estamos hablando del año 500 y feria. No tengo ahorita en la mente exacta y no les quiero dar la feria equivocada, pero en el año 500 y cachito, antes de Yeshua, antes de Cristo, se empezó a tomar relevancia. ¿Y cuándo fue la primera vez que se utilizó en la Biblia? En el libro de Esther, cuando se habla de Mardoqueo, el judío. ¿Sí? Se hace la aclaración en el libro de Esther. Cuando lo lean se pueden dar cuenta que se habla de Mardoqueo, el judío. ¿Por qué? Porque se estima que estos eventos de Esther sucedieron más o menos entre el año 482 y 478 antes de Jesús, antes de Yeshua, casi 100 años después del exilio babilónico. ¿Sí? Ok. La imagen que tenemos aquí de los judíos lo que representa es, si se fijan, están entregando la Torá y ahí detrás se ve un muro. Entonces, lo que representa es el regreso del exilio babilónico con Esdras y con Nehemías. Ahí se lee la Torá y comienza a darse una reforma en el pueblo. ¿Sí? El judaísmo verdaderamente empieza a nacer en esta etapa, en la etapa del exilio babilónico. Antes de esta etapa no existía el judaísmo. El judaísmo inicia como tal con el exilio babilónico. ¿Por qué se quedaron sin templo? En ese momento ya no hubo más templo. A ver. Todavía los veo, ya no me ven. Parece que tuvimos ¿Se paró, verdad? ¿Se cortó? Sí, dejó de escuchar, dejamos de escuchar. ¿Dónde se quedaron? Cuando el libro de Esther, cuando se le conoce a Mardoqueo como Mardoqueo el judío, luego te trababas, decías otra cosa, te volvías a trabar y te sigues trabando. ¿Todavía me escuchan medio trabado? Ahorita ya ahorita no, pero cuando te estaba diciendo eso, se vio que se trabó tu imagen. Ok, bueno. Si por ahí notan que me trabo otra vez, vamos a poner los micros en silencio y si ven que me trabo otra vez, bueno, me abren un micro y me dicen para pararle o para cambiarme de lugar.
Espero que todos se hayan podido ya reconectar otra vez. No sé qué pasó. De repente a mí me puso una marquita aquí que estaba teniendo problemas, que el internet estaba inestable, pero bueno, bendita tecnología. A veces nos ayuda y a veces nos juega unas trampitas. En fin, sigo. Me quedé, cualquier cosa me avisan. Me quedé en que les decía lo de Esther, que fue en el libro de Esther donde se menciona realmente por primera vez a Mardoqueo y se menciona el término judío. Y la imagen que les decía de aquí de fondo, donde tenemos a los monitos y la muralla por detrás, lo que representa de alguna manera es el regreso babilónico con Esdras y Nehemías. Se lee la Torá y se empieza a dar una reforma. Aquí es donde verdaderamente empiezan a ser, en esta etapa, el judaísmo, en la etapa del exilio babilónico. Antes de esta etapa no existía el judaísmo. El judaísmo inicia en el exilio babilónico. ¿Por qué? Porque se quedaron sin templo. De repente no hubo más templo para el pueblo. Ustedes saben que el templo era el centro de la fe de todo el israelita. En su momento con Moisés era el tabernáculo. Después el tabernáculo, Salomón construyó el templo, pero de repente en el exilio, donde los llevan los babilonios, destruyen el templo y se acaba el templo. Entonces aquí se necesita hacer una reforma, empieza nuevamente a leerse la Torá. Esdras, el gran reformador, por llamarlo de alguna manera, empieza lo que se conoce aquí, empiezan a surgir las casas de oración. Lo que en la actualidad nosotros conocemos como voy a la célula o no puedo, tengo célula, eso existió desde la época de Esdras. Esdras fue el que empezó a crear esto. Empezaron lo que se conoce los Bet Knesset, las casas de oración. ¿Por qué? Porque no tenían templo a donde ir a orar. Entonces empezaron a reunirse en casas, se conocieron Bet Knesset y en la actualidad, como sigue sin haber templo, ustedes y yo las conocemos como sinagogas. Pero en la actualidad, en la antigüedad, eran las Bet Knesset, casas de oración, casas de reunión. Y aquí comienzan a surgir los rabinos. Aquí no existían rabinos en la época de Moisés. No había sinagogas en la época de Moisés. Muchas de las cosas que consideramos como parte del pueblo de Israel en los días de Moisés no existían. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta para poder trazar bien la línea de los escritos en la Biblia, de cómo se escribieron, cuándo se escribieron, en qué fechas se escribieron, qué existía en la época de Moisés, qué no existía en la época de Moisés, qué sucedió en la reforma con Esdras, qué sucedió antes de Esdras. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para no salirnos del texto y de los eventos, porque como bien dice un dicho muy conocido, saca un texto de contexto y haces un pretexto, y de ahí podemos inventar muchas cosas, ¿sí? Entonces, si me retrocedo un poquito, en la época de los hebreos, ya vimos hebreo, israelita, judíos, y en la época de los hebreos, ellos guardaban cierta Torá oral que el Eterno les había dado. Ciertas instrucciones que el Eterno les dio eran orales y eran transmitidas de generación en generación, así como fueron transmitidas la ley de Noah, así fueron transmitidas muchas leyes, muchas instrucciones, muchos mandamientos. Dios le dio instrucciones a Adán. Adán las fue transmitiendo a sus descendientes. A muchos descendientes se mantuvieron firmes. Noé recibió ese legado. Noé recibió esas instrucciones. Noé logró mantener esas tradiciones después del diluvio. Noé logró recibir revelación e instrucción de Dios y logró mantenerlas para sus descendientes, especialmente para los hijos de Sem. Cam y Jafet terminaron alejándose de Dios, del Eterno, pero Sem y sus descendientes se mantuvieron leales a Dios. ¿Sí? Es Sem quien logra mantener las instrucciones que Adán había recibido y que Noé había recibido. Por lo tanto, los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob vivieron esas instrucciones.
Pero esto no era judaísmo. Tampoco era Torá como la conocemos, era una Torá oral, que luego comienza a cambiar al momento en que el pueblo sale de Egipto y llega al monte Sinaí. En el Sinaí, muchas cosas que los patriarcas guardaban fueron prohibidas. Y ahí existe un cambio. Por eso en algún momento te podrás topar tú con cosas que hicieron antes de la Torá, antes de la ley en el Sinaí, que estaban permitidas, que tú dices, pero aquí dice que no. Por ejemplo, para nadie es secreto que los patriarcas tenían muchas esposas. Era permitido en la época de los patriarcas, pero luego la Torá empieza a regular un poco más estricto esas cosas. Para nadie tampoco es secreto que los patriarcas levantaban altares de sacrificio a Dios en diferentes lugares donde querían. ¿Sí? Para nadie es secreto que Jacob se acuesta y tiene una visión y de repente junta piedras y dice, aquí voy a hacer un altar. Y luego cruzan este lugar y aquí voy a hacer otro altar. Y Abraham va al monte y sube y aquí voy a hacer un altar. O sea, para nadie es secreto que los patriarcas levantaban altares de sacrificio a Dios en diferentes lugares y donde quisieran. Pero luego que Hashem entrega la Torá, eso queda prohibido. Y dice, solamente en el tabernáculo de reunión puedes hacer sacrificios. Ya no puedes hacerlo donde tú quieras. ¿Sí? Cambia al tabernáculo de reunión que después se convierte en el templo donde solamente se pueden hacer sacrificios. Por eso en la antigüedad sabemos, perdón, en la actualidad sabemos que los judíos no pueden hacer sacrificios porque no tienen un templo, no pueden ir a levantar un altar en cualquier monte donde ellos quieran y hacerlo, como lo hacía Abraham, como lo hacía Jacob, como lo hacía Isaac. Y es importante conocer esas diferencias, ¿sí? Cuando Abraham tiene el encuentro con los 3 varones, si se acuerdan que Abraham se encuentra con 3 varones, estando él solo sentado en las afueras de su tienda y ve a lo lejos 3 varones, dice la escritura que cuando los ve y les sirve de comer, les sirvió carne con leche. Pero luego eso fue prohibido por la Torá en el monte Sinaí cuando Dios da la orden y dice, no cocerás al cabrito en la leche de su madre. Pero esto fue lo que Abraham le sirvió. Entonces, hay que saber cuáles eran las leyes de alguna manera que se podían hacer antes y cuándo se cambian. Jacob se casó con 2 hermanas. Esta práctica luego sería prohibida en el monte Sinaí. Entonces, cuando Hashem entrega la Torá en el monte Sinaí, comienzan a surgir otras instrucciones que no existían en la época de los patriarcas. Por lo tanto, los patriarcas vivieron cosas distintas a las que Moisés y el resto del pueblo comienzan a vivir con la entrega de la Torá. ¿Y cuándo se produce otro cambio? En el exilio babilónico, cuando regresan después de los 70 años de estar exiliados en Babilonia y les permite a Nehemías, el copero del rey, regresar a reconstruir el templo de Jerusalén. Comienzan a surgir las casas de reunión, lo que hoy se conoce como sinagogas, que no existían en la época de Moisés y mucho menos en la época de Abraham. Comienza a restablecerse el estudio de la Torá en las casas de estudio. Se empieza a establecer un ciclo de estudio de la Torá. En ese entonces, esto no existía antes. Esdras lo fue haciendo. Antes no existía un ciclo de la Torá que se estudiaría semana por semana. Por eso ven en el chat que les mando por semana, o que trato de hacerlo cuando tengo oportunidad de mandarles por semana, lo que se está leyendo de la Torá, y no aquí, es lo que se está leyendo en todo el mundo judío, es lo que se está leyendo en este momento de la porción. Quiere decir que cuando nosotros esa semana leemos esa porción, hay miles o cientos de miles de personas leyendo lo mismo, porque eso fue establecido por Esdras, ¿sí? Ahora, antes se estableció una lectura trianual, quiere decir que leían un poquito menos, los fragmentos eran más chiquitos y le daban vuelta a la Torá cada 3 años. Eso después cambió, se vio que era demasiado tiempo y se estableció cada año, y cada año se le está dando vuelta a la Torá, y cada año se está estudiando, y cada año se está escudriñando, y cada año se van sacando cosas nuevas que se van explicando posteriormente de lo que sucede en esa semana, ¿sí? Ahora, esto no existía antes. De hecho, si ustedes recuerdan, en la época de los profetas o en los tiempos de muchos de los profetas, la Torá se había olvidado por completo. A muchos se les había olvidado, se habían alejado completamente de Dios.
Hay incluso un rey que, si ustedes recuerdan, de repente en lo que andaban buscando en las cosas del rey, de repente se encontraron la ley, se encontraron las instrucciones, se encontraron la Torá y dijeron, achis, ¿qué es esto? Vamos a leerla. Y la juntan y vuelven a leer y vuelven a empezar a cumplir las instrucciones que manda la Torá. ¿Sí? Pero en el exilio babilónico se establece un sistema de estudio para que la Torá no fuera nunca olvidada. Esto se empezó a establecer desde el exilio. ¿Se acuerdan en el exilio? Por ejemplo, ahorita en la actualidad ustedes saben que muchos del pueblo judío tienen sus oraciones que las hacen 3 veces al día. Oran en la mañana, oran a mediodía y oran en el anochecer. Y nosotros no lo hacemos. ¿Pero por qué lo hacen? Porque eso fue establecido desde el exilio babilónico. ¿Qué es lo que dice la Biblia que Daniel hacía 3 veces al día? Orar. 3 veces al día dice la escritura que lo hacía en la mañana, que lo hacía a mediodía, que lo hacía en la noche. ¿Sí? Desde ahí viene. ¿Ok? Entonces, ya para terminar, con esto termino, vamos a comenzar poco a poco a introducirnos en la época conocida como el judaísmo del segundo templo. El judaísmo del segundo templo. Esta época abarca cuando se empezó a reconstruir el templo que Nabucodonosor había destruido, construido por Salomón. Salomón construyó el templo, Nabucodonosor destruyó el templo y este templo fue reconstruido por Esdras, Nehemías, Malaquías y este templo fue destruido nuevamente por los romanos en el año 70 después de Cristo y ese templo es el que se va a volver a levantar, que va a ser el tercer templo en la época del Mesías. ¿Ok? Pero lo que nos interesa es el judaísmo del segundo templo. ¿Por qué? Esta época abarca desde el año 515, antes de Cristo hasta el año 70 después de Cristo. Para los que toman notas, el judaísmo del segundo templo del año 515 antes de Yeshua a la destrucción por los romanos en el 70 después de Yeshua. ¿Qué ocurre en esa etapa y por qué es tan importante conocer el judaísmo del segundo templo? En esa etapa se desarrolló el canon bíblico. En esa etapa surgieron las sinagogas. En esa etapa surge la figura de los rabinos. En esa etapa comienza la expectativa apocalíptica. En esa etapa comienza a surgir el cristianismo como una religión separada. Es una de las etapas más importantes de la historia que tenemos que conocer. Esta época es la que establece los cimientos de lo que hoy se conoce como judaísmo. Y me dirás, bueno, ok, ¿y por qué después de todo esto que me dices es realmente importante conocer el judaísmo del segundo templo? Porque en el judaísmo del segundo templo nació Jesús. Porque del judaísmo del segundo templo aprendió Jesús. Y porque lo que Jesús se enseñó es del judaísmo del segundo templo. Por eso es tan importante conocer qué es, qué se desarrolló, cómo surgió, cuándo terminó el judaísmo del segundo templo. Muy bien. Vamos a dejarle hasta aquí el día de hoy. Bueno, alguien puso aquí. Pueden abrir su micrófono si quieren, ya terminamos. Si alguien quiere hacer un comentario, si alguien quiere decir algo, aquí veo que Elia puso, dice, ahora entiendo, esas eran dudas constantes al leer la Torah, eso me preguntaba con frecuencia. ¿Qué parte exactamente, Elia? Lo que te preguntabas. Lo que comentabas precisamente de lo que se hacía en la época de los patriarcas y que está prohibido en la Torá. Yo decía, bueno, pero si dice que no te debes casar con hermanas, ¿por qué se casó? Si dice que no debes, ¿por qué lo hizo? Entonces, no había razonado en esos tiempos. Y ahorita que lo dices, dije, me hizo clic, dije, ya entendí entonces por qué
porque ellos siempre estaban, bueno, pero si decían que no, que la Torá lo prohibía, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué Rubén se acostó con la esposa de su papá y no lo mataron? ¿Por qué? Y cosas de ese tipo, ¿no? Pero ya entendí, porque entonces no había lo que es la Torá o la instrucción que se generó después de esta cuestión histórica. Sí, recordemos precisamente que esas instrucciones como tal que nosotros leemos en Levítico y luego leemos en Deuteronomio fueron dadas desde en la época de Moisés. Entonces, antes de esa época no existían esas reglas como tal. Entonces, lo que tenían era una Torá oral, que más adelante les voy a platicar sobre la Torá oral también. Vamos a hablar de ese tema. Por ahí al principio Adriana me preguntaba que más o menos cuánto tiempo nos íbamos a llevar en esto y le digo que nos podemos llevar años porque realmente la idea de esto es que nos vayan haciendo clic tantas cosas y tantas enseñanzas que tenemos que simplemente creemos porque alguien nos dijo que así es y ya. Hay muchas preguntas que tenemos y que nos hemos quedado con la duda de, bueno, ¿y por qué si hacía esto? Y hemos recibido muchas veces respuesta de, bueno, pues así dice la Biblia y la Biblia no se equivoca y así es y ya, punto. No preguntes. Y dejábamos de preguntar y dejábamos de cuestionarnos. Y si ahí decía, pues rojo, pues rojo, ¿verdad? Entonces, la idea es, obviamente, todo fundamentado en la escritura como tal, ir de alguna manera aprendiendo y que muchas de las cosas nos vayan haciendo clic, muchas cosas como esto, ¿verdad? Que de alguna manera ahorita nos pones aquí y te agradecemos, o te agradezco por ponerlo y por comentarlo. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Terminamos con lo del judaísmo del segundo templo. No sé si alguien más quiera decir algo. Doctor, sí la va a publicar, ¿verdad? Esta clase. Sí, la idea es publicarla. Espero nada más que no haya tenido ningún problema con el recorte que yo tuve. Lo tengo que checar a ver si se grabó completa con el corte que hubo y que luego volvimos a entrar. Aunque me parece que está grabando, yo espero que haya quedado todo completo. Y sí, de ratito lo checo si puedo hoy. ¿Sí? Sí, siempre me gusta volverla a ver, repasarla nuevamente. Muy bien, claro que sí. La idea es subirla, porque yo sé que mucha gente no puede, está trabajando, sale tarde, tiene que hacer, está con los niños, los está bañando, durmiendo, dándoles de cenar. Entonces, la idea es grabarlo y que lo puedan ver cada quien en su tiempo cuando tenga oportunidad. Digo, lo único que se pierden de alguna manera, bueno, pues es saludarnos y platicar y tratar de aclarar algunas dudas aquí, pero cualquier cosa me las pueden preguntar en el chat si gustan o directamente o la siguiente clase apúntenlas por ahí y pueden compartirlo igual si alguien cree que creen que le pueda interesar, con toda confianza pueden compartir o pueden invitar a alguien a que se una también, no es ningún problema. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, si no hay nada más, nadie más. Ok. Entonces, que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga, que tengan una excelente noche, que tengan una excelente semana, que el Señor esté con ustedes, que sus ángeles acampen alrededor de cada uno de ustedes, de sus familias, de sus pertenencias, que el Señor sea bueno, que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que traiga paz a su corazón, que traiga paz a su mente, que traiga paz a sus vidas y a la de sus familiares, que el Señor cumpla las peticiones de su corazón y que nos permita en su misericordia volvernos a ver. Le doy gracias por permitirnos de alguna manera estar aquí con el permiso del cielo, con el permiso de Yeshua, nuestro maestro, nuestro Mesías, con el permiso de mi rabino Dan Ben Abraham, con el permiso del Shaliach Caleb Soto, que me han permitido compartir lo que ellos me han enseñado. Doy gracias, los bendigo, que la paz esté sobre ellos, que la paz esté sobre cada uno de ustedes y que nos permita aprender mucho más la próxima semana. Bendiciones, una excelente noche. Nos vemos pronto. Bye bye. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Bye.